Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor porque Dios nos ha bendecido, amén, y nos da este privilegio tan especial de estar nuevamente en su casa, aleluya, para darle continuidad a nuestra enseñanza. ¿Cuál es el tema? Soy parte del retorno a Marcos 16:15. Amén. ¿Se considera usted como parte del retorno a Marcos 16:15? ¡Qué bueno! Amén. Gloria a Dios. Y este es el tema, hermanos. Soy parte del retorno a Marcos 16:15. Tercera parte. Y el texto ya usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Marcos 16:15? Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Hemos dicho, hermanos, amén, que cada uno de nosotros debemos de convertirnos en esa parte del retorno a Marcos 16:15. Y esto tiene como objetivo que todos nosotros como cristianos tomemos conciencia, amén, y de igual manera que nos preparemos para poder llevar el evangelio de Jesucristo a cada miembro de esta comunidad. Y recuerde, la tarea es que trabajemos a 5 personas, amén. Y yo espero que usted, hermano amado, ya tenga, aleluya, ahí esa lista de 5 personas que aún no han conocido a Cristo y por las cuales usted va a estar orando, va a estarles evangelizando, va a manera que sea posible entablar una relación de amistad con esas personas con el propósito de que usted les hable del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ellos puedan ser alcanzados, hermano, amén. Ya que debemos de recordar que el evangelismo no es tarea de un grupo de la iglesia nada más, sino es una tarea, una responsabilidad de todos aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y se pretende que al finalizar con este estudio, amén, cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, amén, nos convirtamos en un evangelizador activo. Y un evangelizador activo es aquel que evangeliza, que aprovecha cada momento, cada oportunidad que Dios le da, aleluya, para presentar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Gloria a Dios. Y en esta noche vamos a hablar sobre algunos aspectos específicos del evangelismo. Gloria a Dios. Y en primer lugar, hermano, vamos a hablar sobre 4 verdades a comunicar cuando nosotros evangelizamos. Cuando nosotros evangelizamos debemos de transmitir o comunicar 4 verdades, hermano, amén. Y número 1, debemos de comunicar el propósito de Dios, amén. Cuando usted presenta el mensaje del evangelio, tiene que comunicar 4 verdades. La número 1, hablarle a los inconversos del propósito de Dios, hacerles saber que Dios les ama y tiene un propósito especial para sus vidas, hermano. Y no cabe la menor duda que Dios tiene un propósito grande, un propósito especial para la vida de cada persona. Yo quiero invitarle que vaya juntamente conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios de su capítulo 2, verso 10, perdón. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:10? 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer progreso, al cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén.
Dios preparó de antemano, amén, para que anduviésemos en ellas. Indudablemente, Dios tiene un propósito grande para cada persona, y ese propósito es que sean alcanzados, que sean salvos, que se hagan acreedor a la vida eterna. Pero aun cuando Dios tiene un propósito especial para cada persona, déjeme decirle que hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema que hay es que todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios. El pecado separa al ser humano de Dios y lo expone a una condenación. Ese es el grave problema, hermano. Amén. Debemos de recordar que nadie se va a salvar por ser bueno o por pretender serlo. Nadie se va a salvar por hacer buenas obras. Amén. Nadie se va a salvar por pertenecer a una iglesia o pertenecer a una religión. De ninguna manera. Debemos de recordar que la Biblia nos enseña que todos pecamos y por lo tanto estamos separados de Dios, estamos destinados a una condenación eterna. Esto quiere decir que el hombre sin Cristo está expuesto a una condenación, aun cuando se esfuerce por llevar una vida moral intachable. Déjeme decirle que queda expuesto, porque aun cuando esto es bueno, no lo es todo, no es suficiente. Primero, Dios tiene un propósito para cada persona. En segundo lugar, existe un problema. ¿Cuál es el problema? De que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La tercera verdad a comunicar es esta: hay una solución para ese problema. Hay una solución, amén, para que el ser humano no sea condenado, no vaya a un lugar de condenación, a un lugar de sufrimiento, amén. Y esta solución es esta: Cristo pagó el castigo que separaba, amén, al ser humano de Dios. Cristo Jesús pagó el precio, tomó nuestro lugar, lo que usted y yo no hubiésemos podido hacer, aleluya, para alcanzar la salvación. Jesús lo hizo por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados, pagó nuestras culpas, amén. Y la cuarta verdad: nuestra respuesta, hermano. Dios tiene un plan para cada persona, pero existe un problema. Cada persona es un pecador y está separado de Dios, porque el pecado lo separa de Dios. Pero la buena noticia es que hay una solución para este grave problema. Jesús pagó el precio por nuestras culpas y por nuestros pecados, pero todo depende de la respuesta del ser humano ante tan grande necesidad. Si el ser humano recibe a Jesús como su Señor y Salvador, si el ser humano abre la puerta de su corazón, cree en Él y le confiesa con su boca que Él es su Señor y su Salvador, será salvo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué promesa más maravillosa para cada persona. Y es el ser humano quien decide, hermano. Dios ya lo hizo todo, envió a su único Hijo, amén. Jesús dio su vida por nosotros y todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino al contrario, tiene vida eterna. Aleluya. Estas son las 4 verdades que nosotros tenemos que comunicar al evangelizar. Hablarle del propósito de Dios, que Dios tiene un propósito para cada persona. Pero aun cuando Dios tiene un propósito para cada persona, es necesario que el ser humano le permita a Dios que Dios cumpla sus propósitos en él. Y ese problema es que todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de Dios.
Pero hay una buena noticia, y esa buena noticia es que hay una solución para este terrible y grave problema. Y esa solución es que Jesús ya pagó el precio por nuestras culpas y por nuestros pecados. Pero ante este problema y esta solución tiene que haber una respuesta positiva. Al ser humano darse cuenta que no se puede salvar a sí mismo y que necesita de Dios, es necesario que crea en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y todo aquel que en Él cree será salvo, dice la Biblia. Amén. Hermano, tomando en cuenta esto, debemos memorizar los versículos claves, hermano. Hay versos claves en la palabra de Dios que usted tiene que esforzarse por memorizar. Y si tenemos dificultad para memorizar, qué bueno sería utilizar la Biblia marcada, hermano. Amén. Donde en un verso hagamos una anotación y ese verso nos va a lanzar a otro para llevar una secuencia, hermano. Amén. Y de esta manera vamos a poder presentar las verdades del Evangelio contenidas en la palabra de Dios. Qué importante, hermano, es que nosotros, amén, hagamos de la Biblia la principal herramienta en la evangelización. Amén. Así es que es necesario memorizar estos versos claves para cada paso, para cada verdad, amén. Las que estábamos anunciando anteriormente: Efesios 2:10, Romanos 3:23, Juan 3:16 y Juan 1:1 y 2. Gloria a Dios. Y si usted puede memorizar más versos que van a servir de base en la evangelización, pues hay que hacerlo. Si tenemos algún tratado, hermano, que contenga estos pasos, pasémonos en ese tratado. Hay un tratado que se llama 4 cosas que Dios quiere que tú sepas. Es un tratado muy fácil de usar en la evangelización, hermano. Amén. Lleva, amén, de forma sistemática y ordenada estas verdades que tenemos que transmitir, que comunicar en el momento, amén, de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero de igual manera, hermano, si la persona a quien le hablamos, a quien le presentamos el mensaje del Evangelio, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, es necesario que lo guiemos en una oración de arrepentimiento. Y no es una oración que usted tiene que aprender, no, de memoria, no. Simplemente usted tiene que guiarlo a que confiese con su boca, a que confiese sus pecados delante de Dios, le pida perdón al Señor, que crea y que confiese con su boca que Jesús es el Señor. Y de igual manera, invitarlo a la iglesia, hermano. Amén. Así es que es necesario memorizar estos 4 pasos y conocer lo que realmente significa cada paso. Regresamos. Primer paso: Dios tiene un propósito para cada persona. Amén. Segundo paso: hay un problema. Todo hombre, toda persona, hombre y mujer, ha pecado y está separado de Dios. Y esa separación solo puede existir que se rompa esa separación y que el ser humano se acerque o tenga comunión con Dios. Eso es posible únicamente a través de Jesucristo. Tercer paso: la solución para ese problema. ¿Qué problema? Que el hombre es un pecador por naturaleza. La solución es que Cristo pagó por el castigo que pesaba sobre nosotros. Pero aun cuando Jesús ya lo hizo todo, es necesario que el ser humano responda positivamente ante tan grave necesidad y reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. ¿Qué pasos
debe dar el pecador para ser salvo, hermano? Amén. Primero, la persona tiene que creer, pero no creer en cualquier cosa. Tiene que creer en la palabra de Dios. Tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Primer paso que el pecador debe dar para ser salvo: creer, estar seguro de que Cristo murió por sus pecados, hermano. Hay una confusión hoy en día en muchas personas. Muchas personas creen que se van a salvar porque sus padres, amén, les heredaron una religión, a tal grado que muchos dicen: en la religión que mis padres murieron, ahí yo voy a morir. ¡Qué equivocación más grande! La religión no salva. La religión nada puede hacer por la persona. Aleluya. El único que salva y que cambia, que transforma, es nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Así es que el primer paso que el pecador debe dar para ser salvo es creer en Cristo Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario, pero que no solo murió y ese fue el final de la historia. No, resucitó, se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cuál es el primer paso? Creer en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por sus pecados. Segundo paso que el pecador debe dar para ser salvo: arrepentirse de sus pecados. El arrepentirse de sus pecados significa sentir dolor por haber ofendido a Dios, pero también arrepentimiento significa cambio de vida, a tal grado que aquel que robaba ya no va a robar más, aquel que adulteraba ya no va a adulterar más, aquel que se embriagaba ya no lo va a hacer más, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Así es que el segundo paso que el pecador debe dar para ser salvo: el arrepentimiento. Debe arrepentirse de sus pecados y cambiar su estilo de vida. Permitirle a Jesús que Él haga esa obra tan grande del nuevo nacimiento. Amén. El tercer paso, hermano, que el pecador debe dar para ser salvo es confesar sus pecados. Pero no a ninguna persona, porque nadie sobre esta tierra tiene la potestad para perdonar pecados. Nosotros solo conocemos a alguien, una persona que tiene todo poder, toda potestad para perdonar los pecados, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Solamente Él tiene el poder para perdonar el pecado, por grande, por rojo, por negro que sea. Gloria al Señor. Y esto implica aceptar que la desobediencia ante Dios es pecado, hermano. ¿Cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva allá en el huerto del Edén? La desobediencia. La desobediencia a Dios es pecado. Amén. Es necesario permitir que Cristo tome la mente y el corazón, hermano, porque estamos seguros, conscientes de que el ser humano no puede cambiar de sí mismo.
Solo Jesús puede operar ese cambio y esa transformación en la vida de cada persona. Amén. El confesar los pecados implica también estar seguro de que no existe un pecado que Jesús no pueda perdonar. Jesús puede perdonar al más vil pecador, aquel que mató, aquel que robó, aquel que adulteró, aquel que se robó, aquel que se embriagó, que hizo los pecados más atroces, más viles sobre la faz de la tierra. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario puede perdonar aún el pecado más grande, hermano, cometido sobre la faz de la tierra. Amén. Y es necesario que se confiese la culpa, el pecado, delante de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Debe pedírsele a Dios que revele cualquier cosa que haya en la vida que le desagrade a Él. Dios promete perdón total. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y lo confiesa delante de nuestro Padre, Dios lo perdona. Dios promete no un perdón a medias, Dios promete un perdón total, a tal grado que la Biblia dice que Él nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Él borró todas nuestras iniquidades, Él perdonó todas nuestras culpas y todas nuestras transgresiones. Amén. ¡Qué bendición, mi amado hermano! Hay personas hoy en día que dicen te perdono, pero nunca olvidan la ofensa, siempre la están recordando. Dios no es así. Cuando el ser humano se vuelve a Él en un espíritu de arrepentimiento, cuando el ser humano, amén, confiesa sus pecados delante de Dios, Dios lo perdona, amén, lo deja libre de toda culpa. Y lo más hermoso es que nunca más se vuelve a acordar de esos pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Estos son los pasos que el pecador debe dar al arrepentirse de sus pecados. Luego, el otro tema que vamos a desarrollar en esta noche: las 4 maneras de evangelizar. Amén. En Mateo capítulo 4, verso 19, leemos que cada creyente es un pescador de hombres. Así le dijo Jesús a aquellos pescadores que estaban allá remendando sus redes. Les dice: vengan a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Cada creyente se ha convertido o debe convertirse en un pescador de hombres. En este momento es recomendable que ya tengamos esa lista de 5 personas a las que vamos a evangelizar, por quienes vamos a interceder. Amén. Y si de ser posible, iniciar una amistad con ellas con el único propósito de darles la palabra, de presentarles el mensaje del Evangelio. Y al final de estas clases, usted debe convertirse en un potente, amén, evangelizador. Así que vamos a hablar de 4 maneras de evangelizar, hermano. Amén. Gloria a Dios. La número 1, y es una de las más efectivas: el evangelismo personal. De persona a persona, hermano. ¿Y sabe por qué es una de las formas de evangelismo más efectivas? Porque esta forma nos permite presentar el mensaje del Evangelio, o sea, evangelizar a aquellas personas con las cuales nos relacionamos constantemente. Familia, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, aquellas personas con quienes interactuamos a diario. Amén. Evangelismo personal. Ahora bien, ¿cómo evangelizar en forma personal? Amén. Preguntémonos: ¿cómo evangelizar en forma personal? Quiero
Amén. Remarcar en esta noche algo muy importante, hermano. Previo a iniciar con un evangelismo en forma personal, tenemos que analizar cómo está nuestro testimonio. Porque déjeme decirle que podemos hablar bonito, podemos ser muy elocuentes, podemos ser de fácil palabra, amén. Pero si no tenemos un buen testimonio, va a ser un grande obstáculo. Por eso, mi amado hermano, yo le digo en esta noche, cuide su testimonio. Amén. Deje que la luz de Cristo brille en usted. Aleluya. Guarde su testimonio, mi amado hermano. Y sabe, eso nos va a permitir, amén, que ese evangelismo en forma personal tenga mayor fuerza y sea más efectivo. Gloria al Señor. Cuando usted presenta a un Cristo que cambia y que transforma, usted tiene que ser una prueba de ello, que Cristo cambia y que Cristo transforma, hermano. Amén. Gloria al Señor. Usted es la persona indicada para llevar el mensaje de Jesucristo, porque está experimentando los beneficios de la salvación en su vida, pero debe hacerlo bien, hermano. Yo le pregunto, ¿está usted experimentando los beneficios de la salvación en su propia vida? ¿Cuáles son esos beneficios? Un cambio de vida, gozo, paz, felicidad, amén, tranquilidad. Dice la Biblia, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, hermano. ¿Hay tranquilidad en nuestras vidas? Claro que sí, gloria a Dios. Son tantos los beneficios. Ahora somos felices. Ahora hay paz en nuestra vida, ahora hay gozo. No estamos esperando una fecha específica, porque como dice aquel canto, amén, estamos de fiesta con Jesús, y todos los días son de fiesta para los hijos de Dios, porque nos gozamos en su presencia, porque disfrutamos adorarle, porque disfrutamos, aleluya, estar en su casa, porque disfrutamos servir al Señor con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, hermano, ¿cómo empezar? ¿Cómo romper el hielo? ¿Cómo abrirnos campo cuando vamos a evangelizar en forma personal? Cuando estamos ansiosos por dar testimonio de Cristo, la oportunidad se presenta, hermano. En cualquier plática con algún inconverso, con alguien que no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, es factible iniciar de manera natural, sin forzar la plática hacia la evangelización. Algunas veces los mismos amigos nos hacen preguntas que facilitan presentar directamente el plan de salvación, hermano. Pero déjame decirle que usted debe ser astuto en esto. Los amigos van a querer desviar la conversación sobre otros temas, y muchas veces temas que no van a ser de edificación para nosotros. Pero no debemos de permitir que esa conversación dé un giro que no nos va a beneficiar en la evangelización, sino al contrario, hermano. Amén. Gloria al Señor. Siempre tenemos que tratar de guiar la comunicación o la conversación a llegar a que se presente el momento de darle la palabra, hermano. Amén. Después de iniciar la conversación, se sugiere iniciar la presentación del plan de salvación con una pregunta directa. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿A dónde cree que usted iría si muriera hoy? La persona podría contestar
que solo Dios lo sabe. Pero déjeme decirle que la Biblia lo dice claramente. La Biblia nos enseña que únicamente hay dos caminos, no hay tres ni más. Dos caminos. O se va al cielo o se va al infierno. Amén. Dos caminos, Jesús lo dijo claramente. Un camino ancho donde se entra por la puerta ancha y cada quien puede vivir como quiera, sin negarse a sí mismo, pero su final es la condenación. Y un camino angosto que se entra por la puerta angosta, la cual es Jesucristo, donde la persona que entra por esa puerta y transita por ese camino tiene que negarse a sí mismo. Amén. Tiene que vivir ya no para agradarse a Él, sino para agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. Gloria al Señor. Si esta persona le dice, solo Dios lo sabe dónde voy a ir, usted puede guiarlo a través de la palabra y mostrarle que la Biblia nos indica a dónde va el ser humano si no se arrepiente de sus pecados. O puede hacer que directamente sea tan sincero y dígale, pues yo me voy al infierno. Y ahí usted tiene la puerta abierta para presentar el plan de salvación. Dos lugares, dos caminos que llevan a dos destinos, hermano. Se transita por el camino que es Jesús y nos lleva a la vida eterna, o por el camino ancho que lleva a la condenación. La Biblia nos habla de un lugar de tormento llamado infierno. Amén. Gloria a Dios. Alguna persona podría contestar, porque déjeme decirle que si la mayoría de personas dice, bueno, ¿usted quiere condenarse? ¿Quiere ir al infierno? No, yo quiero ir al cielo. Hay muchas personas que creen que van por el cielo. Es más, hay muchas personas que dicen que todos los caminos, que todas las religiones llevan a Dios. Mentira. La religión no lleva a Dios. El Evangelio de Jesucristo lleva a Dios, porque dice la Biblia, amén, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Amén. Entonces usted le puede preguntar en base a qué cree usted ¿por qué usted se considera ser salvo y que va a ir al cielo? Alguien podrá decir, mire, porque yo soy religioso. La religión no salva. Alguien puede decir, porque yo ayudo a los necesitados, hago muchas buenas obras. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Gloria al Señor. Si la persona le da a entender que Cristo dio su vida por ella, que la sangre de Cristo fue derramada para perdonar sus pecados, usted podrá entender que esa persona conoce a Cristo. Pero si esa persona nos habla de que no, yo voy a ser salvo, voy a ir al cielo porque practico una religión, no, nadie se va a salvar por practicar una religión. La religión nos salva. Amén. Y hay muchas personas que tienen esa confusión y hasta nos dicen, es que yo tengo una religión y en la religión que murieron mis padres, ahí quiero morir yo. Eso quiere decir que esa persona de una manera inconsciente está diciendo, mis padres se condenaron y yo me quiero condenar también. Amén. Si esa persona ya conoce a Cristo, ya conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted solamente tiene que animarlo a seguir adelante y a pelear la buena batalla de la fe, a ser fiel hasta el final. Y si la respuesta no tiene que ver con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entonces es necesario presentarle el plan de salvación, hermano. Amén. Porque déjeme decir que el ser humano solo tiene dos opciones: o se salva o se condena. Pero cuánto quisiéramos nosotros que cada persona fuera salva. Y el más es el deseo de Dios. Dios no quiere la condenación del ser humano. Es el mismo hombre, la misma mujer que se condena al rechazar, amén, el sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. Amén.
Gloria a Dios. Ahora, hermano, cuando presentamos el plan de salvación, este plan dijimos que contiene 4 pasos y acá lo recalcamos. Paso 1, el propósito de Dios. Dios ama al pecador y tiene un propósito para sus vidas. Dios le ama y el propósito para cada persona es que esa persona sea transformada, sea feliz en esta tierra y que tenga vida eterna en Cristo Jesús después de la muerte. Amén. Dios tiene un propósito para cada persona. Y qué bueno sería que cada persona le permitiera a Dios que Él cumpla sus propósitos. Como decía el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero ¿por qué decía el salmista eso? Porque el salmista ya se había rendido y le estaba permitiendo a Dios que cumpliera su propósito en él. Y si cada persona que nos escucha, amén, le permite a Dios que cumpla sus propósitos, indudablemente Dios va a cumplir sus propósitos en cada uno de ellos, como los está cumpliendo en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Es necesario que analicemos esto, se nos va a facilitar más cuando nosotros presentemos el mensaje de salvación a los perdidos. Amén. El plan de salvación, dijimos, contiene 4 pasos. Paso número 1, el propósito de Dios para cada persona. Y usted va a hablar de ese propósito. El propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero todo depende de la decisión de cada persona. Paso 2, que dijimos anteriormente, el gran problema. Toda persona pecado y está separado de Dios. Y si está separado de Dios, le espera una condenación eterna. Pero a pesar de esto, Dios le ama. Amén. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda persona peca solo por el hecho de no tener comunión con Dios, hermano. Es que Dios no nos creó para vivir distantes, para vivir separados de Dios o para vivir como si Dios no existiera. Dios nos creó porque el deseo de Él es tener comunión con nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo sabe? Hay una herencia transmitida por la desobediencia de Adán contra Dios. Y esa herencia transmitida es que por naturaleza nosotros somos pecadores. Y al ser pecadores estamos perdidos. Y al estar perdidos necesitamos de un Salvador. Amén. Dios amó al hombre pecador. Y por ello dice la Biblia que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Amén. Imagínese cuán grande el amor de nuestro Padre. Usted como papá, estoy seguro que por nada daría su hijo para ser sacrificado por otra persona. Que le dijera: miren, que hay una persona que está muriendo y yo necesito que usted done, que su hijo, que usted permita, que entregue a su hijo para que su hijo done su corazón a esa persona que está muriendo. Imaginemos a esas personas que han hecho tanto daño, tanto mal en la sociedad. Indudablemente usted va a decir: no, sería hasta absurdo quizá pensarlo. No, sabe una cosa: Jesús dio lo que más amaba, a su Hijo. Amén. Envió a su Hijo a morir en la cruz para resolver este grave problema que nosotros teníamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios ama profundamente al hombre, pero Dios es santo y no puede tener comunión con el pecador. Por eso quiere limpiarlo para tener comunión con cada persona. Dios no quiere que el pecador muera. Digo yo, dice Ezequiel 18:23, que no quiero la muerte del impío. Eso quiere
decir que Dios quiere que el ser humano se aparte del pecado. Amén. Gloria a Dios. Hay una separación entre el hombre sin Cristo. Está separado de Dios, y lo que lo separa de Dios es Jesucristo. Pero esa comunión puede ser restablecida únicamente a través de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Paso 3, la solución. Hay un grave problema: el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que hay una solución. El Señor Jesucristo pagó el precio, amén, de nuestros pecados y murió en nuestro lugar. En Romanos 5:8 leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y al derramar su sangre en la cruenta cruz, Cristo destruyó la acusación que pesaba sobre nosotros por el pecado y nos declara libres. Pero si le aceptamos como Señor y Salvador, pero si aceptamos ese sacrificio tan grande que Él hizo por cada uno de nosotros, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Y ahora es posible. Ahora hay una solución para todos aquellos que viven apartados de Dios y que están expuestos a una condenación. Y terminamos con esto, hermano. Cuarto paso, la respuesta. Cada persona necesita recibir por la fe al Señor Jesucristo en su corazón y arrepentirse de sus pecados y apartarse del mal. Amén. Gloria a Dios. En la Biblia leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12, perdón. Amén. La respuesta: es necesario que el ser humano responda positivamente ante el llamado de Dios para su vida. Porque sin esa respuesta positiva, sin permitirle a Jesús que Él entre, amén, a nuestras vidas, no se puede. Es necesario que el ser humano abra la puerta de su corazón. Dios quiere entrar al corazón de cada persona para darle descanso y seguridad. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 3:20 que está tocando la puerta. Pero recuerde que una puerta, amén, es necesario que se abra desde adentro. Por eso tocamos, y si alguien nos abre, nosotros podemos entrar. Pero si no nos abre, no podemos entrar. Jesús no entra al corazón del ser humano, no porque no pueda hacerlo. Si dice la Biblia que somos su creación, no lo hace porque respeta la decisión de cada persona. Si alguno le escucha y le atiende, entonces Él entra al corazón, lo libera, lo restaura. Amén. Él espera pacientemente la decisión de cada persona para entrar y morar allí, hermano. Amén. Gloria a Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Terminamos con esto. Después de presentar el plan de salvación, es necesario que nosotros invitemos a esa persona a que reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Qué importante es que se reciba a Jesús como Señor y Salvador, porque muchos quieren la salvación pero no quieren obedecer.
Y es necesario entonces invitarle para que esa persona a la cual le hemos presentado el plan de salvación, le invitemos a recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y si esa persona contesta afirmativamente, usted tiene que dirigirla en una breve oración. Y esta oración puede contener esto: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te ruego que me perdones por todos mis pecados que he cometido y que entres a mi corazón. Dame el regalo de la vida eterna e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo por fe y te agradezco por mi salvación. Así es, mi amado hermano, que yo le animo, que yo le motivo a que usted se convierta en un evangelizador, que todos seamos parte del retorno a Marcos 16:15. Que Dios añada bendición a su vida y a su palabra también. Adelante con Cristo Jesús. Aleluya.